Este programa es presentado por Ron Carúpano. Otro nivel. Bien, y gracias por acompañarnos en la señal de éxitos, esta señal que llega desde Caracas a través de 99.9 y hasta nuestras emisoras en las ciudades de Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Cariguaraure, Barquisimeto, San Juan de los Morros, El Tigre, El Vigía, Mérida, Valera, Táchira, Margarita, Cabimas, Maracaibo y Valencia, que llega realmente a todo el planeta a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Es hoy un improvisando, como todos muy especiales, porque todos lo son. Este es particularmente llamativo, creo que va a ser muy nutritivo además para todos nosotros. El país, a manera de introducción, debo decir que el país ha ido perdiendo sus referentes. Cuando usted quiere contrastar la realidad de hoy con el pasado, cuando quiere incluso proyectar el futuro, cuando quiere un análisis de la gestión de gobierno, mírese a los lados, no hay referentes. No hay expresidentes a los que consultar. Son pocos los exministros que quedan y mucho menos las posibilidades de darles tribuna en nuestro país. Bueno, hoy conversamos en el programa con dos mujeres, hijas de presidentes, para tener una aproximación a lo que fueron sus vidas a la sombra del poder de sus padres. Me refiero a que recibimos en nuestro estudio, en el Improvisando, a Carmen Sofía Leoni, hija del presidente Raúl Leoni. Carmen Sofía, bienvenida. Mil gracias por la invitación. Y tenemos a Carolina Pérez, hija del presidente Carlos Andrés Pérez. Carolina, bienvenida también. Muchas gracias, Román, por la invitación. Siempre en la compañía del maestro Miguel Delgado Esteves, hijo de la nena Esteves, que no era presidente, pero mandaba más. Me lo temía, por eso le pregunté. Bueno, va a ser, insisto, una conversación muy nutritiva. Carmen Sofía, Carolina, ¿cómo es estar en el hogar de un presidente, tener a papá de presidente? Carmen Sofía. Bueno, eso era como muy fácil, porque mi mamá siempre nos dijo que eso era pasajero y que ni nos preocupáramos por pensar que eso iba a durar ni nada por el estilo. De manera que hicieron de nuestra vida una vida común y corriente. O sea, nosotros, por ejemplo, íbamos al colegio, nos dejaban en el colegio y ahí no había vigilante, ni no había guardaespaldas, no había 6 camionetas ni 17 motos. No, cero. Okay. El único que por pequeño le dejaban una escolta, creo, en el colegio, era Álvaro, que tenía 6 años, 7 años, una cosa así. Estaba pequeñito. Pero los demás no. Inclusive hay una anécdota de que mi hermana se escapaba del colegio a comer pastelitos y la directora del colegio se ponía furiosa. Luisana, usted no entiende la responsabilidad que yo tengo. Entonces, eran unos tiempos donde además, a pesar de que teníamos la situación de que en Caracas tiraban bombas, hacían de todo, y nosotros vivíamos muy cerca, en Los Palos Grandes, de la casa de Isabel y Maldonado, que bueno, ese era el número uno de andar echando en un Volkswagen, andaba tirando molotov y cosas de esas. Sí. Y sin embargo, nosotros íbamos al colegio sin ningún problema. Ahí estábamos tranquilos, nos cuidábamos, éramos unas niñas comunes y corrientes como todos los demás. ¿Qué colegio? En el caso de las mujeres, de Luisana y yo, fuimos al colegio La Inmaculada de la señora Villegas, ahí en Los Palos Grandes, en la Cuarta Avenida con Quinta Avenida con Cuarta Transversal. Y los varones estudiaban en el colegio, bueno, dependiendo de la etapa, porque ellos comenzaron en el colegio Santo Tomás de Aquino, y ya después, más adelante, Raúl Andrés se fue para el Liceo Militar. Es la voz de Carmen Sofía Leoni. Carolina Pérez, ¿cómo era esa vida en casa? Tal cual como dice Carmen Sofía. Lo mismo, igual. Sí, en mi casa mi papá era mi papá. Presidente era afuera, pero en la casa era papá. Nosotros de verdad que no hacíamos nada de esa diferencia. Igualito que le decía doña Menca a sus hijas, mi mamá nos decía, acuérdense que esto es pasajero. Ustedes no se crean nada porque esto no tiene nada que ver con ustedes. Esto es un problema de su papá. Y así fue. Claro, yo no iba para el colegio porque yo me fui. Apenas mi papá gana, yo pido que me manden interna a Francia. Entonces, gracias a Dios, yo estuve 5 años fuera de todo este ajetreo y toda esta locura que es. Yo venía nada más una vez al año en diciembre. Pero sí, con mi papá el trato era normal y corriente. Nosotros nunca lo veíamos a él especial, ¿no? Era mi papá. Eso. Así era y así lo trataba. ¿Y a quién trenó, Carolina? ¿Quién mandaba en esa casa? Mi mamá. Y en la mía también. También, sin duda. Es que Blanquita y mi mamá tenían muchas cosas en común. Inclusive Blanquita decía que mi mamá la había enseñado mucho en el exilio allá en Costa Rica. Así es. Y bueno, admirables las dos, de verdad, que una mujer. ¿Ustedes estuvieron ese exilio en Costa Rica? Claro, yo nací en el exilio de mi papá en Washington.
pero curiosamente a estas alturas de mi ¿En cuál vida... de los exilios habría que preguntar? Bueno, en el, ¿Es verdad? el del año 49, Claro, yo nací el año 50. claro. Se Sí, casaron allá en Washington, nací yo, pero en un breve tiempo, creo que serían 2 meses Sí. o 3, cuando mucho, se fueron a vivir a Costa Rica, donde nacieron mis otros 3 hermanos. Y bueno, allí pasaron las maduras y las duras y todas, pero Era muy fue unido. una vida Muy unidos de, todos. de todos esos venezolanos que estaban, eso era una belleza, eso era una familia, todos. Los Oropesa, De Oropesa, el papá de Isadora. Alejandro Oropesa sí que fue gobernador de Sí, Caracas exacto, después. papá Isadora, Los Arocha también. Los Arocha, estaba también, ay, se me fue el nombre, Dios mío. Puro. Estaba Luis Beltrán Prieto con la Ah, familia, en fin, maestro era un, Prieto. bueno, de hecho, nosotros dejamos el chupón, Luisana y yo, porque el Tata, como le decíamos nosotros, nos regaló unas muñecas y dejábamos el chupón. Y así fue como dejamos el chupón. Tú sabes que yo, perdona Roma, es No, que no, yo me vine a propósito con esta boina, Sí. para los que van a ver cuando estemos en el YouTube, pero para los que nos están escuchando me puse mi boina del Orfeón Universitario, porque el Orfeón Universitario cumplió 45 años de su reaparición luego de la tragedia de las Azores del año 76. Eso fue la reaparición el 27 de marzo. El pasado 27 de marzo hicimos un concierto y yo, por supuesto, yo estoy ligado al Orfeón. Pero cuando supe que venía Carolina y Carmen Sofía, quienes son amigas mías, entonces yo dije, déjame ponerme la boina. Y resulta que Carmen Sofía, cuando me vio, lo primero que me dijo, ¿te pareces a mi papá con la boina de la gente? ¿Tú eres de la generación del 28 también? Le digo, no. No, ya tu sellito arriba te delataba que no era del Sí. 28. No eres de la generación del 28, pero te habrías opuesto a No, Gómez. antes. Pero te habrías Yo puesto soy a antes. Ah, no, de todas. De todas. A ver, me encantaría haber podido ver por un huequito, si pudiera regresar el tiempo, y ver a esos padres suyos, Raúl León y Carlos Andrés Pérez, no sé, jugando con ustedes, haciendo la tarea, cantando, contando un cuento. Mi Bueno. papá le gustaba mucho jugar, pero para hacerme poner brava me hacía trampa. ¿Cómo así? Bueno, yo siempre el banco en Monopoly me robaba el dinero, porque le encantaba hacerme molestar. ¡Caray! Y yo me ponía furiosa. ¡Qué jueguito para un presidente! Sí, y agarraba, y con ludo, con damachina. Él nada más para verme brava a mí, me hacía... Mira, era una cosa, mi mamá le decía, pero Carlos Andrés, ¿usted cómo le gusta fastidiar a Carolina? Pues yo me ponía furiosa, chiquita, ¿no? Chiquita, además yo era un favorito, chiquita. Yo agarré una vez el cartón del tablero de Monopoly y se lo metí en la cabeza a mi papá. Estaba cansada. Yo me sentaba en el banco, tú sabes, donde estaba la plata, y él me agarraba el dinero. Yo me ponía furiosa. Él jugaba con nosotros de todo. Sí, Y en casa Carmen Sofía también. Bueno, Sí, mi era- papá no era muy jugador con No. nosotros, no. Mi papá, él lo que andaba era todo el día leyendo, Leía mucho, claro. trabajando, escribiendo. claro. De verdad que esa era como su forma de ser. Pues. Y en alguna medida siente... Y con mi mamá, sí. mi mamá era, nosotros teníamos que ser autosuficientes. Cada quien tenía que hacer su tarea, eso no era problema de ella. Y que se rompió el ruedo. Por ejemplo, hacer la cama. Cósaselo, aprenda a coser. Sí. Ella quería que fuéramos personas proactivas, que nada que nos hicieran, a nosotros no nos Pero mira, hacían lavar nada. los platos, aprender a coser, no ir con escoltas al colegio. ¿En alguna medida sintieron que tenían algún privilegio por el hecho de ser las hijas de los presidentes? En absoluto. Ninguno. Más bien era como un temor de que uno se tiene que portar muy bien y ser una persona ¿A ti te rasparon en respetuosa. alguna materia, Carmen Sofía? ¿Y a ti, Carolina? No, nunca me rasparon. Pero me pasó una cosa horrible. Exacto, hay una sonrisa detrás de No, horrible. Porque resulta que en el colegio, en esa época se estudiaba puericultura. Claro. Claro. Y bueno, y resulta que la directora del colegio, la El tercer señora, año de mi querida bachillerato. señora Villegas, era la que hacía el examen. Y resulta
que yo no sé por qué pasó, yo no había estudiado, la única vez en mi vida. Y entonces ella me cachó copiándome. Y Muy bonito que te quedó eso. me llamó a la oficina y me metió un regaño. Yo le digo, ay, señora Villegas, es que yo no... ¿Y por qué usted no me lo dijo? Yo le hubiera repetido el examen después. pero era una cosa inaudita, además en puericultura, por favor. Además. Qué pena. A ver, en algún momento en esta larga trayectoria de sus padres, ¿sintieron, sí, en carne propia, miedo, preocupación, incertidumbre? ¿En qué momentos? Carolina, Bueno, por supuesto. el de Carolina, por supuesto, imagínese 4 de cómo febrero, se ¿no? 4 de febrero. Sin duda. Sí. sin Y cuando duda. nos allanaron la casa de la Humada, que estaba mi mamá sola, eso fue cuando el cuento esto de los paracachitos. Ujú. Que yo llegué y estaba mi mamá sola peleando con la gente del DIN en ese momento. Ustedes para mi casa no abren. Además, nadie con la cara tapada entra a mi casa. Y el tipo le decía, si usted no me le tumba, pues tumbará la puerta, caramba. ¿Usted cree? Yo no le tuve miedo a Pedro Estal, le va a tener miedo a ustedes. Pues aquí no me entran. Y en eso llegué yo, que estaba llegando del trabajo. ¿Qué está pasando? Y dice, tengo una orden. Bueno, y mi mamá ahí sí estaba furiosa. Menos mal que llegó el doctor Artiaga, pero igual entraron y estuvieron hasta las 12 de la noche revisando. Pero sí, el 4 de febrero sí, de verdad que fue terrible. Claro. Sí, un fue un 4 de día. febrero que tiene como escenario más la casona. Sí. Una casona que termina consiguiendo Doña Menca, ¿cierto? Sí, Sí. bueno, cuando estaba el presidente de Tancur, Sí. yo estaba en la casa de los Núñez, Los una Núñez. casa Que- grande aquí por en Altamira. Altamira, claro. Sí, que Sí, ya ahora hay un edificio ahí. Claro. Pero él dejó firmado un decreto para que se adquiriera una residencia para el presidente de la República. Y por supuesto mi mamá manos a la obra, porque esa casa de allá de los Núñez servía para todo, pero menos para casa Y presidencial. encontró una hacienda de café. Encontró esa hacienda maravillosa, la señora estaba resistida a venderla y en parte porque eso tiene unos árboles muy bellos, traídos de distintas partes del mundo en los viajes de ella, y ella pensaba que eso se lo iban a tumbar. Y mi mamá le dijo, no, yo le garantizo que no solo los vamos a cuidar, no solo van a estar, los vamos a cuidar. Y yo la voy a invitar cuando se inaugure para que usted vea todo lo que se ha hecho. Y fue, a mí, si algo me sorprende, es realmente lo que fue ese proyecto, porque no son conchas de ajo, eso es un terreno sumamente grande. Sí. Se conservó la construcción original y pues se hizo toda esa ampliación que implicaba espacio para el área el área del presidente, pues que Claro. si quería podía despachar de allí, un área de visitantes y de esparcimiento para quienes vivían presos en esa casa, porque mi papá se sentía preso en esa casa. Un día me lo dijo. Lo dijo. Sí. Sí. No, él caminaba por un pasillo y yo, bueno, papá, pero ¿qué pasa? Es que uno aquí se siente como un león enjaulado, yo quiero ir para donde a mí me dé la gana. Él eso de no hacer lo que quería, le sentaba Y se lo muy impedían mal. por razones de seguridad. Claro, por supuesto. Sin embargo, él echaba Tú por ahí sabes su... que También No, se y lo bueno, Sofía, entonces esa casa se construyó, se hizo el proyecto, la construcción, la decoración en 2 años. 2 años, aparte de las negociaciones de la Claro. compra, todo eso. Yo me quedé, de verdad, hoy me quedo sorprendida, porque como ahora todo tarda no sé cuánto tiempo para que se ejecute, y con un personal de altísima calidad, como fue don Carlos Moller, que era un anticuario muy reconocido, con Luis Alfredo López Méndez, y una persona maravillosa que fue Elena Chapellín, que ella fue como la decoradora y la que armaba todo el proyecto, y con mi mamá se metieron en los sótanos de los ministerios a buscar muebles y alfombras y sacaron maravillas, porque las modas van cambiando y van dejando Claro. esas cosas por allí, entonces sí sabes tiene que- cosas muy bellas. Tú sabes que cuando uno revisa la historia política del siglo XX en Venezuela, yo recuerdo unas conversaciones con el maestro Prieto Figueroa. Yo lo conocí a él por la vía de la docencia. Y entonces yo le decía a él que a mí me hubiese gustado alguna vez reunir a estos personajes, siendo yo absolutamente antiadeco de toda la vida. Y entonces estoy hablando con 2 personas que Bueno. son hijas de... Esos pecados pero esos seguro también pecados existen. existen Eso es también. comprensible. eso Pero es seguro te sabes el comprensible. himno. Claro, porque el Por- himno a ver, lo escribió Claro, el maestro. Andrés claro. Eloy Blanco. Claro. Adelante. A luchar, miliciano. A la voz de la revolución, libre y nuestra la patria en las manos de su pueblo por fuerza y razón.
Mira, eso es música del maestro Inocente Carreño. Carreño, Y tú sí. sabes, esa historia es bellísima, porque yo fui alumno y aparte amigo del maestro Inocente Carreño, y él me dijo que un día el maestro Sojo lo llamó y le dijo, mira, Inocente, aquí tienes esta letra que hizo Andrés Eloy Blanco para que tú hagas la música del himno de Acción Democrática. Y entonces el maestro Carreño me contó que le dijo, pero yo, maestro, ¿por qué no lo hace usted? No, porque tú eres el que la va a hacer. O sea que el maestro Sojo no pedía favores, sino que daba órdenes. Y así es como el maestro Carreño hizo ese himno. Y bueno, yo... Maravilloso. Mira, Miguel, yo siento que tú trajiste la guitarra como para pasearla nada No, más. pero tú sabes que estábamos hablando, y esto tenemos que confesárselo a quienes no nos escuchan, porque les decía, chicas, unas canciones que a ustedes les guste. Y a mí me llamó la atención cuando Carolina me pidió esa canción, ella que le encantan los boleros, y entonces Carolina Pérez, hija de Blanquita Rodríguez de Pérez y de Carlos Andrés Pérez. Y entonces hay un bolero que es un bolero histórico, porque es el bolero Escríbeme de Guillermo Castillo Bustamante, preso durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Y él, Guillermo Castillo Bustamante, compone a su hija, son turcas tus cartas, mi esperanza, mis temores y alegrías, y aunque sean tonterías, escríbeme, escríbeme, tu silencio me acongoja, me preocupa y predispone, y aunque sean con borrones, escríbeme, escríbeme. Me hacen más falta tus cartas que la misma vida mía. Lo mejor por mí sería si algún día me olvidaras. Cuando llegan a mis manos, su lectura me conmueve. Y aunque sean malas nuevas, escríbeme, escríbeme. Oye, a tres voces. Yo tengo un amigo que qué dice belleza. que ese bolero en estos tiempos diría, y me léame, chateame. Pero Qué ese bolero belleza. es histórico, porque ese bolero lo graba por primera vez jugándose a Rosalinda, como decimos, Alfredo Sadel, Sí. siendo Alfredo Sadel una persona que inclusive se comprometió con Acción Democrática desde el punto de vista de llevar informaciones Sí. en los viajes, inclusive Correspondencia, en las, ¿cómo se llama? En las maletas. Sí, sí, Como sí. no se lo... Sí. Como no le jurungaban la maleta, porque él era la superestrella, y aparte que era un tipo que cantaba como cantaba, y el tipo que estaba buenísimo, y entonces Como todas las mujeres, bello que como hay. digo yo, todas las mujeres de América Latina le querían parir un muchachito a Alfredo Sadel. Mire, ¿sabe que él se casó en Miraflores? Claro, claro. Con Rosita, Con para Rosita, descansar. Rosita Sabe. Rodríguez, la hija de Almodóvar Balmore. Rodríguez, sí. Y esa el padrino canción era Carolina, Rómulo. y esa canción Carolina le gustaba a tu mamá Mi Blanca. mamá, sí. Mi mamá le gustaba hacer cosas, tejía, hacía flores, y ella se ponía siempre en un ricocito que ella tenía a escuchar música. Bueno, tenía todos los discos que Sadel le llevaba, Ajá. escuchaba los vals de Strauss. Yo ahí aprendí a escuchar música clásica, los boleros. Mi mamá era una persona que le encantaba siempre mucho la música, ¿no? Valga la cuña para Carlos Oteiza y todo su equipo, que el documental que se hace sobre doña Blanca Rodríguez de Pérez, Sí. tuve el privilegio de ser yo la voz Sí, para ese sí, documental, así que bueno, en Ay, muy YouTube lo bello, pueden encontrar. muy bello y Ahí muy está la merecido. historia. Bueno, Sí, contando sí, eso, señor. como dice Carmen Sofía, mi mamá aprendió a subir barrios con doña Menca. La primera vez que mi mamá subió Sí. un barrio fue con tu mamá. Ella siempre lo sí, refería, sí, ¿Cómo claro. no? Mi mamá. Ay, chica. Sí, sí, con doña Carmen, pero realmente la primera vamos, subida de barrio fue con doña Menca. Ellas tuvieron muchas, bueno, muy amigas, de verdad, verdad. Y todas esas cosas que se hacían, las canastillas, ¿te acuerdas? Ah, sí, porque había el Sí. Comité de Solidaridad Sí, Humana. sí, y eso lo hacía mi mamá. Que con- era así como el germen de muchas cosas sociales y ellas trabajaban muchísimo en eso. Ahora, Carmen Sofía Leoni, hija de Raúl Leoni, Carolina Pérez, hija de Carlos Andrés Pérez.
ustedes se han mantenido activas porque tú estás en el Museo de Arte Popular, Claro, de de Petare Petare. Bárbaro Y Rivas. tú, Carolina, sigues en Bandecir, mi Sí, amor. señor, ya tengo más de 20 años. Oye, eres parte del inventario de Bandecir. Sí, fíjate, ya vamos a cumplir 46 años. Lo que quiere decir que no era mercadeo. Es decir, no me voy a mostrar siendo la hija del presidente. Claro. No, es una obra que continúa Claro. tantos Sí, años sí. después. Qué bonito, Sí, porque eso es muchos creación años. de Blanquita. No, de doña ¿No? Lula Parra de León. Lo que pasa es que doña Lula Parra de León, una señora que trabaja mucho en obras sociales, en el 80 y 6 chica. le dice, Blanquita, yo ya quiero entregar. Mi mamá se encarga de los 86 Claro, mi mamá es parte de las fundadoras del Banco de Sillas de Ruedas, ¿no? Pero quien realmente tiene la idea y todo es la doña Lula Parra de León mira, con la qué doctora bien. Luisa Posada, que tampoco, bueno, ya ninguna de ellas está con nosotros. Sí, sí. Imagínate. Estamos conversando con Carmen Sofía Leoni, hija de Raúl Leoni, Carolina Pérez, hija de Carlos Andrés Pérez, con el maestro Miguel Delgado Esteves. Vamos a ir a la pausa. El maestro ya ha asumido un compromiso. Como acaba de complacer a Carolina con un bolero, pues va a complacer al regreso a Carmen Sofía, ¿Quién ¿cierto? aguanta a Carmen Sofía si Si no le no, canta una canción? pausa y volvemos en este Improvisando. Esto es publicidad. Ron Carúpano sigue sumando galardones que exaltan su altísima calidad. La prestigiosa revista Forbes destacó a Ron Carúpano 21 como un ron excepcional de la competencia Rum and Cachaca Masters 2022. En su artículo en medio estadounidense realizó una reseña de los mejores rones de la competencia, haciendo especial énfasis en Ron Carúpano 21, el cual distinguieron por su perfil aromático, sus notas a frutas, caramelo y chocolate. Todo el portafolio comercial de Ron Carúpano fue premiado y reconocido por los jueces de la competencia. Como marca, estamos orgullosos no solo con los reconocimientos recibidos en este concurso, sino también en los frutos que estamos recogiendo por nuestra excelente participación. Ron Carúpano es reconocido como uno de los rones premium de Venezuela por sus 260 años de tradición. Sus perfiles únicos son obra de las manos de Carmen López de Bastidas, la primera maestra ronera en Venezuela, quien ha trabajado sin descanso en los últimos 32 años para desarrollar los exquisitos rones que comprenden el portafolio de la marca. Ron Carúpano es una marca abocada a crear experiencias que eleven las ocasiones a otro nivel. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos en este Improvisando, que hoy tiene como invitadas especialísimas a Carmen Sofía Leoni, Carolina Pérez, hijas de los presidentes Leoni y Carlos Andrés Pérez. Claro está, el maestro Miguel Delgado Esteves. Miguel, tú tienes una deuda con Carmen Sofía. Con Carmen Sofía, porque es que ella es guayanesa, pero bueno, y tu papá era de Upata, ¿no? Mi papá nació en el Manteco, pero se crió en Upata. Ah. Pero él nació en el Manteco, en La Amarilla. Se llama el Hay un sector poema- donde hay él un- nació. Igual que nació Alejandro Otero también allá en el Manteco. Eran primos claro, hermanos. claro. Pero es que ahora que me dices el Manteco, yo recuerdo un poema de Aquiles Nazoa que empezaba a hablar. El poema narra una serie de ciudades de Venezuela, entre ellas nombra el Manteco y no hay manteca. Bachaquero y no hay bachaco. Por ahí va la cosa. Ah, no sé, lo he leído. Hay una canción que casta palomas de gentil plumaje, emblema tierno de risueña paz. Dime si piensas remontar el vuelo hasta el puerto de mi patria vas. Casta palomas de gentil plumaje, emblema tierno de risueña paz. Dime si piensas emprender el vuelo, o si hasta el puerto de mi patria vas. Cantando aguinaldo, cantando aguinaldos, pasaré la vida. Bajo el cielo de oro, bajo el cielo de oro de Ciudad Bolívar, casta paloma de gentil plumaje, emblema tierno de risueña paz. Dime si piensas emprender el vuelo, o si hasta el puerto de mi patria vas. Ay, qué bonito. Qué bonito. Qué bello. Gracias. ¿Ustedes conocieron a Alejandro Vargas? No, personalmente no lo conocí, pero amo sus canciones. Sí, vale. Muy bello. Él es el mismo autor de La Barca de Oro y quién sabe cuántas más, ¿no? La Barca de Oro le he cantado ¿Saben mucho. que ayer cuando yo pensaba en esta conversación con Carolina Pérez y Carmen Sofía Leoni, decía, bueno, en algún punto de la conversación yo les voy a preguntar si al terminar la presidencia de sus padres,
costó volver a la rutina, pudieron asumir una vida normal, si extrañaron en alguna... Pero es que escuchándolas hoy, me doy cuenta que no fue grande el cambio siendo las hijas del presidente. No, entonces, bueno, nada. volver a la rutina, pues no habrá Pero sido un trauma, ¿no? es que Es que nunca la perdimos. Era como Exacto. cambiar de casa y más nada. Más nada. La rutina, primero, por ejemplo, nosotros en la época de la presidencia en la casona, había un carro y el carro nos llevaba y mi mamá decía, hagan el programa como ustedes lo tengan organizado porque eso es lo que hay. No era así que cada quien tenía un carro, no, nada de eso. Mira, hay una anécdota que les quería contar, que compartir. Yo no te lo he contado, Román, pero en una ocasión estaba yo fuera en Oriente y entonces una señora me abordan y me dice, caramba, ese programa de improvisando que usted hace con el señor Román, qué divertido, qué nutritivo, qué feliz, qué bla, 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 y empieza a ponderar. Y entonces me dice, por cierto, ese muchacho Román es hijo de Lucinchi. No. Él es Lucinchi. No es Lucinchi. Qué cómico. No, la verdad es que no. Estuvieras tú siendo entrevistado. Tenemos tres. Exactamente. A ver, los papás, los hijos, quiero decir, la familia es lo más sagrado que tenemos, es lo más importante que tenemos en la vida. Y bueno, que se metan con nuestra familia es de plano ofensivo. ¿Cómo fue aprender a lidiar con comentarios negativos que lógicamente habrán llegado para con sus padres? Los primeros, ¿cómo se acostumbra uno a esos comentarios negativos? Yo me acostumbré y de verdad que a mi papá le han dicho De todo. de asesino para abajo. Sí. Sobre todo hoy en día eso es parte de... Hay un programa de televisión en Canal 8 que abre todos los miércoles hablando de dos personas, Raúl León y Carlos Andrés Pérez. Yo Sí. creo que no tiene más nada que decir, ¿no? Y cada día va aumentando las cifras de asesinato de los adecos, ¿no? Entonces, pero desde pequeño nosotros nos han dicho de todo y mi papá siempre nos dijo, tienen que quedarse tranquilos, eso es un problema de la gente conmigo, no se lo tomen ustedes Te lo decía Carlos Andrés. Siempre, mi papá siempre, no, fíjate, cuando mi papá iba a ser presidente, bueno, que iba a las elecciones, me llamó a mí que era la más pequeña, tenía 10 años. Me dice, hija, aquí puede pasar que yo pierda o que yo gane. No, papá, tranquilo. Me dice, todo eso no te tienes que quedar tranquila, si perdemos no pasó nada. Bueno, a mí me dio fiebre. Así estaba tranquila que me dio fiebre. A los dos nos dio fiebre, a los dos. Pero siempre mi papá, y nos dijo, ustedes van a escuchar horrores míos. Sí. Imagínate todas las cosas que decían de mi papá cuando le tocó esa época tan fuerte de ser ministro de Rómulo. Sí, fue una claro, época muy, muy dura. Pero de verdad no, mi hermana Marta sí le pega. Mi hermana Marta, de verdad que ella no soporta comentarios negativos. Yo no, yo de verdad que... Bueno, eso es parte de la vida, eso es parte de ser hija de político y tú no puedes agarrarlo. De verdad que a mí o sea, sinceramente que no me molesta ya, no me molesta. En aquellos primeros años míos en la radio recuerdo haber ido a entrevistar a Carlos Andrés. Creo recordar que con Polo Troconis, además. Y Carmen Sofía, en ese caso, ¿cómo lidiar con el comentario negativo, con el ataque? Porque siempre se ha dicho también todo el tema de la guerrilla, en fin, había que acabar con eso, no había otro remedio. Inclusive mi papá sufrió terriblemente porque en esas guerrillas estaban los hijos de sus amigos. Claro. Eso era una tragedia. Mi papá lloraba y bueno, pero había, si no se hubiera hecho lo que se hizo, bueno, yo creo que mucho antes hubiéramos tenido lo que tenemos. Entonces, pero nosotros en lo cotidiano no lo sentíamos y siempre mi papá con ese carácter de su bonomía y eso, a nosotros la gente siempre es más bien elogios que si el doctor Leone. Y a mí me parece todavía hoy paradójico que habiendo sido unos años muy duros, la gente común, así sea del color que sea, roja, verde, azul, cuando saben que uno es León y dice, caramba, qué tiempos aquellos, qué bonita familia, cómo vivíamos en paz, decía la gente, dice la gente, todavía me lo dicen. Entonces, creo que había una parte que era dolorosa, pero que había que trabajarla y de resto el país caminaba, funcionaba, igual que con Carlos Andrés, o sea, el país echó para adelante. Y esa imagen de familia es tan importante, porque obviamente está la figura del presidente. Sí. Llámese como se llame, Carlos Andrés, Raúl León, cualquiera.
luego ustedes como familia, pero yo quisiera destacar la figura de sus madres. Pero bueno, porque absolutamente. había una lógica ausencia de papá que tenía que estar mucho tiempo fuera. Sí, es lógico, es sí, natural, sí, es sí. normal que ocurra. Entonces creo que la figura de mamá habrá sido determinante en ambos casos. Bueno, en mi caso, en el caso de nosotros, mi mamá, como dice Carolina, esa era la que mandaba. Y de verdad, en la casa era mi mamá. Y mi papá, bueno, que le dieran su comida bien sabrosa y esa cosa, pero más nada. Era Tarragón el presidente de Leoni. Mi papá era, pero él era comedor. Ya, perdón, Miguel, sí. ¿qué dijiste? Tragón. Tragón. Qué bonito. Trago. No en exceso, pero sí. Ventana Y, mágica. y era dulcero también. Pero la mamá es la que manda. Eso no hay duda. Somos una sociedad matriarcal. Y ahí en la casona se comían exquisiteces. No. Langosta, No, caviar. No, No, chico, nada ¿qué de es eso. eso? Burbujas. Cuando había a lo mejor un banquete que hicieran para unos invitados extranjeros, algo de eso. Un lomito. Pero la comida era como Normal. comida Ajá. normal. Y, Y hoy lo mi estoy mamá se preguntando, metía en sí. la cocina todo el tiempo porque le encantaba. Lo estamos preguntando hoy, año 2022, muchos años después de la presidencia de su padre. Pero en aquel momento, cuando llegaban al colegio, los compañeritos que preguntaban, indagaban. No. Eso, era uno más de. En mi caso, yo estuve en el colegio desde que segundo grado, hice un periplo, un interregno que fue ir a estudiar inglés en Barbados antes de la presidencia. Ya cuando mi papá lo eligieron, ya yo estaba en Barbados. ¿Por qué Barbados para estudiar inglés? Porque se estilaba mandar, Esa era era la más época, cerca, sí. En ese momento era y para Nueva York ¿verdad? o para allá. Es que no. me hace recordar una novia que una vez me dice, mira, tenemos que separarnos porque es que me voy a estudiar inglés. Bueno, qué maravilloso. ¿A dónde te vas? A Miami? No, chica, pero búscate otra excusa. No, Vas a pero estudiar inglés para Miami. verdaderamente. Y aquí se mandaban Ah, a los varones a Trinidad Exacto. y las niñas a Barbados. Ok. Así es la cosa. Sí. Sí. Porque Ah, en Barbados no había internado de varones. Estaba en Trinidad. Mi hermano Raúl Andrés aprendió inglés en Barbados. Yo aprendí inglés, nosotros, mis hermanos y yo, porque mi mamá dio a luz en Estados Unidos. Y mi mamá, digo yo, que esa es la razón, porque mi mamá se quejaba de que cuando ella iba al médico, después en los cuentos de familia, que ella le horrorizaba, que ella no podía expresarle al doctor lo que sentía ni entendía lo que le decían, entonces que sus hijos no podían pasar por eso. Entonces todos nosotros, los 5, hablamos inglés. Y las 3 niñas fuimos a Barbados. Y bueno, Álvaro sí aprendió, después fue a Estados Unidos, que estaban unas familiares por allá, pero toditos hablamos ese otro idioma. Ah, ¿y tú hablas francés, Carolina? Sí, yo me fui a los 11 años. Apenas mi papá ganó, yo hablé con mi padrino Rómulo Betancourt para que convenciera a mi padrino papá. era Rómulo Ay, te Betancourt. compartimos padrino, Sí, Carolina. yo sé. Sí. Sí. Ah, Sí, chico, y Marta, mira. mi hermana, Leoni, es el padrino de Marta, mi Y hermana. esos padrinos eran cercanos. En el caso de Betancourt, ¿era un padrino Bueno, presente? Mi amor, yo Totalmente. tengo mis Sí. cartas bellas que Todo. me mandaba a Barbados. Y Betancourt, cuando iba a Francia, me iba a visitar. O sea, nos encontrábamos en un restaurante en Montmartre, se llamaba Mamer, y ahí él me... Bueno, y hay una cosa que nadie sabe, que yo le dije un día a mi padrino, calladito, padrino, y usted podía venir sin René, porque a mí no me gusta ella. ¿Qué Y, dijo? y así lo dijo, me dijo, así será. Así. Y nunca la llevó, nunca la llevó. Yo Ah, era ¿no muy estaba cercana a mi casado? madrina, que era doña Carmen. Carmen Valverde. Sí, Bueno, doña yo Carmen. también pasé por Francia, pasé 3 años, Ajá. 3 años por allá. Y entonces... Y mi padrino, Rómulo Betancourt, ujú. cuando yo iba para Francia, pasé por Nueva York. A ver, Y él estaba allá y me llevó al Yankee Stadium porque él era fanático del béisbol. Entonces, y después cuando estuvimos en Francia, cuando yo estaba en Francia lo visité y me hizo unos paseos en Gruyère, en varios sitios allá de Suiza, de lo más bonito. Carmen Sofía, No, muy vincularse cercano. al arte habrá sido sencillo. Lo digo ¿por qué? Porque desde pequeña estaba acostumbrada a tener cerca una obra de Michelena o de Tito Salas o de Reverón, ¿no? Era la costumbre. Sí. ¿Sí? Pero es que eso en mí nació de manera natural. Sí. Mi primer viaje a Europa fue cuando yo tenía 16 y mi hermana Luisana 15, porque ahí hay un cuento que han repetido mucho, que estaban las tías y no creo que tanto mi mamá, eran ¿Tú las tías. tenías 16 y tu hermana 15?
Sí, un año de diferencia. Niño, pero sí, cómo no, qué muy prolífica la los cosa. Dos maestros, los Leoni. Bueno, aprovechando todo el tiempo que no se habían visto. Por favor, claro, como estaba en exilio, no había televisión. Ni Nada, no, muy importante. Bueno, ahora me perdí que por dónde andaba yo. Miguel, yo no me voy a tú meter llevas a nada. la gente a otro programa, a divagancia. Amiga mía, Así yo la es. quiero tanto. Aparte que sí, yo valoro mucho cuando dejas de tener lo que significa el poder de estar en la presidencia y que tú sigas Porque haciendo nosotros no cosas. teníamos No ningún tenemos poder, poder. no Pero tenemos tu nada. papá sí, mi lo que amor. Pero entienden lo Y tu difícil papá, que los, es. los padres de ustedes sí, mi amor. Mire, mi amor, Sí. mi papá salió de la presidencia, llegó a su casa, seguía con sus libros, montó, Ajá. como no tenía nada que hacer, porque él nunca jamás en la vida se hubiera presentado, aunque viviera, para presidente nuevamente. Esa era una etapa que él quemó ahí y él seguiría sirviendo al país, pero eso no le interesaba. Pero ustedes entienden que hoy cause sorpresa y hasta incredulidad el escuchar la historia de un presidente que como entró salió, que hoy no se entiende, No que se por entiende, generaciones claro, no se va a entender. No se va a entender. sí, Lamentablemente, sí, pero eso es lamentablemente. así. Y no lo creerán. Si hay algún muchacho que escuchó este programa, mira, esa es mentira, eso no Sí. pasa, ¿no? Porque aquí se ha cambiado todo, aquí la gente no entiende nada y como hay una narrativa nueva que ha inventado este gobierno, entonces la cosa es más difícil. Y no hay nadie que esté tratando, ¿verdad?, de poner un contrapeso, sino deja que este bueno hable y invente cosas y no hay nadie diciendo, eso es mentira. O sea, yo tengo sobrinos, tú tienes conocidos, tienes nietos y todos que ellos no entienden, porque nosotros estamos quejándonos de que no hay agua, no hay luz, todos estos problemas, porque, nacieron en eso. Todo el mundo que nació aquí a partir del 2000 se está dando cuenta que este es un país totalmente, que está en ruinas, ¿no? Y Sí. nadie entiende las cosas que uno se queja. Mira, yo jugaba chiquita kicking ball en la calle y andaba en bicicleta. Ujú. ¿Qué muchachito de esta época puede estar en la calle En la jugando? calle No, eso jugando, no existe, no. patinaba. No existe. Carolina, Carmen Sofía, hoy el tema migratorio está en la mesa de todos los venezolanos de prácticamente. todos, de todos. Se cuentan hasta por 6 millones los venezolanos que se han ido. Sí. ¿Por qué están acá? Nosotros, yo porque a mí no me saca nadie de Venezuela. Yo Este es amo mi país también. Sí, yo también. Y me encanta hacer lo que hago aquí. Sí, yo también. Y a mí si me saca, me tendrán que sacar obligada, pero yo me quedo aquí. Yo quiero a Venezuela, es mi país, trabajo por él. Yo creo que Carmen Sofía hace una labor bellísima. Ella de verdad que tiene, yo te digo, yo la admiro mucho por lo que ella hace en ese museo. Y yo pongo mi granito de arena. Yo creo que si todos los que están ponemos nuestro granito de arena, pues ayudamos. Ayudamos Sí, yo sí creo que a la lo que- esperanza, a que esto puede cambiar. Lo que algo, dice ¿no? Carolina es verdad, que hay que poner poner lo que uno puede dar. Y eso me parece que es fundamental. Ojalá todos de verdad lo podamos hacer para ver si logramos un cambio. Porque de verdad que es muy doloroso. Mira, yo a través de los mismos trabajos que he hecho a lo largo del tiempo, porque no siempre estuve en el museo, viajaba para el interior con la gente de la Fundación Bigot. Y yo me sorprendía de ver, por donde quiera que pasaba, eran cosas construidas en democracia. De los gobiernos de Rómulo, de Raúl, de Caldera, de Lucinchi, de Luis Herrera, toditos, pues. Y ningún gobierno le hizo mal al país. Puede que haya sido menos eficiente, pero no le había hecho mal al país. Y ahorita yo siento que se habla mucho de la gente y el pueblo, pero lastimosamente los resultados no son esos. No son esos para nada. Bueno, la migración, mira, yo tengo mis sobrinos nietos que viven en la tierra, yo no los he podido, o sea, los vi chiquiticos, Sí. pero mi sobrino no quiere venir a Venezuela, porque él dice que no quiere traer a sus hijas para acá. O sea, es terrible, ¿no? Porque uno se va separando como familia. Y nosotros como la familia de Carmen Sofía somos una familia muy unida. Sí. Bueno, claro, está el video, pero no es lo mismo, ¿no? No, Uno no, necesita no. el calor, Abrazar Sí, una el tableta o Pero un monitor o un no, teléfono. que va, no eso lo es mismo, otra cosa claro. distintísima. Si les pido una canción que describa Venezuela, una canción nuestra que les encante, ¿cuál podría ser? Ay, a mí me encanta la de Connie Méndez, se lo estaba diciendo a Raúl Ay, Delgado muy bonita. Esteves, por Yo favor. soy venezolana. Venezuela, sí, eso Tú es. sabes que yo quería hacer un comentario rapidito. Por favor. Es que yo a Doña Blanca la conocí
A tu mamá, a doña Menca de Leoni, no la conocí. Bueno, la conocí, pero doña Blanca sí me conoció a mí. Claro, a ti personalmente. Pero exacto, pero es que a mí, yo no por ahí. olvido una imagen. ¿Qué año falleció el presidente Leoni? El 72. El 72. Este año se cumplen 50 años de su fallecimiento. Entonces yo recuerdo, y es una imagen que a mí se me quedó tatuado en la memoria, cuando en la televisión transmitían el sepelio del presidente Raúl Leoni y mi mamá en y su tu mamá terraza asomada. Me impresiona el adiós de ella al con un féretro. pañuelito blanco. Sí. Uy, qué cosa tan emotiva. Eso fueron unos momentos muy difíciles, también. Sí, porque ella antes de la presidencia le detectaron un cáncer y hubo que extirparle un seno, que era lo que se hacía en esa época. Pero ella tenía un guáramo impresionante. Yo no estaba, yo estaba en Barbados y me dicen mis hermanas, mis tías me contaban que mi mamá peinándose ella misma el mismo día, pero me encanta. Es que yo tengo que ponerme bien rápido, porque si Mira, no, ¿cómo Raúl, se llamaba ella? Ese era el sobrenombre. Carmen América. Carmen América. ¿Tú sabías? Sí, claro. Ah, no, sí, pero ese fue un primo. Claro, porque tú la conociste porque era amiga tuya. Mira, un primo de ella. Ese fue un primo de ella que agarró, que dijo, eso era muy largo. Mira, un primo de ella que decía que ese nombre era muy largo. Y entonces él agarró, no el comienzo de cada palabra, sino al final. Claro. Entonces quedó Menca y así quedó para toda la vida. Carolina, ¿cómo está la salud? Mira, bueno, bien. Tuve un problemita de salud, pero ya estoy bien. Ya está bien. Bueno, yo les quiero agradecer a ambas. Yo soy Gracias, Carolina. Gracias, Carolina Sofía. Capital, Carolina Pérez. Carmen Sofía de mi Leoni. tierra, Miguel Delgado Esteves. Distrito Federal. Yo nací en lo más central y no pudiendo en catedral. Nací en la esquina esconde en la propia calle Ral. Pero dime. Eso tiene una parodia. Cuéntame. Yo soy del Manteco, es mi pueblito natal, del eje de mi tierra, de Guayana en general. Yo busqué lo más central y no pudiendo en el Palmar, nací en la esquina el radio frente al grupo escolar. Así cerramos nuestro improvisando. Porque nosotros cantamos toda la presidencia. Cada acto de mi papá, cada aniversario, cada despedida de un edecán que eran familia de nosotros. Eso era nuestra familia. Les hacíamos versos, les hacíamos chistes. Y bueno, yo tengo ese cerro de cosas escritas bellísimas. Cuando mi papá entregó la presidencia, ¿puede un poquito más? Sí, ¿cómo no? Sí, por favor, Carmen. Mi papá era un hombre muy austero, pero eso sí, dos cosas. El regalo que le daban, lo abría y se lo ponía, porque dijo, no, eso no lo va a estrenar otro. Y su cumpleaños era como la única cosa que él celebraba. Entonces le encantaba que hicieran su fiestecita y eso. Cuando se entregaron la presidencia, se fueron para la hacienda. Y había un plan, pero él no sabía y él decía, bueno, y caramba, y nosotros aquí ahora y tal. Y entonces resulta que sus compañeros ministros y todo eso, porque una de las cosas bellas del gobierno de mi papá fue que los ministros, habían unos adecos, pero montones que no eran adecos, eran de otros partidos, porque bueno, fue el tema del tiempo de la ancha base y todo eso. Claro. Pero esa gente llegó a tener tal afecto y respeto por mi papá, que esos eran también familia. Entonces se fueron para allá, para Guayana, él no sabía, y le llegaron y le hicieron un tío, yo no estaba, un tío le ha hecho unos versos, que eso algún día hay que cantarlo porque eso es una maravilla, de Rochela, como Leopoldo Sucre el tirano, nadie tan fiero como él, agarrado de la mano, lo sacó del MOP Curiel, el MOP era el Ministerio de Obras Públicas, de manera que de canto, mi mamá era bailadorísima, bailadorísima, tanto que un tío en la época de juventud decía, la llamaba era el ventilador del diablo, porque vi que tenía una faldita que era así como con tablita, y cuando hacía vueltas, entonces aquello parecía un ventilador. Carolina, y nos contaba fuera del aire que todos los primeros de enero Sadel iba a cantarle a mamá. Sí, todo el tiempo. Sí. Cerramos con algo de Sadel, un pedacito. Claro. Lo que quiera. Hay una canción de bueno, mira la que cantamos, que es un clásico en Sadel.
Don tu son. Otra vez. Me hacen más falta tus cartas que la misma vida mía. Lo mejor me oír sería si algún día me olvidara. Cuando llegan a mis manos, su lectura me conmueve. Y aunque sean malas nuevas, escríbeme, chateame y léame. Será hasta el próximo día viernes. Gracias, Carmen Sofía León, y gracias, Carolina Pérez, maestro. Hasta aquí nuestro Improvisando el día de hoy. Este programa es presentado por Ron Carúpano. Otro nivel.